Si alguien dice no me gustan las películas de Bruce Lee, ya no quiero hablar con él. Bruce Lee es un icono mundial de la lucha. Era un arma letal de 60 y pocos kilos. Bruce y su estilo de lucha cambiaron las reglas del juego. Al principio, mi objetivo no era que lo que practicaba, y aún sigo practicando, desembocara en esto. Bruce Lee, Bob Dylan, Ali, Jay-Z, Tiger, Kobe, Jordan, todos tienen el mismo espíritu. Nadie coordinaba sus escenas de acción. Lo hacía él mismo. El Bruce que se ve en sus películas es el Bruce que era en realidad. Podía perder los estribos. Bruce Lee es mi ídolo. Dirigía, escribía y actuaba. Ni siquiera le veo como un asiático. Es Bruce Lee, mi ídolo. Cuando piensas en Bruce Lee, no piensas en el karateca asiático. Piensas en un legado. Los movimientos que realizaba te hacían pensar si estaban acelerando las imágenes. Bruce Lee era el superhéroe de la comunidad asiática. Estaban Muhammad Ali, Malcolm X, Bruce Lee representaba ese mismo tipo de extremismo. Sus coreografías eran técnicamente brillantes. Hay misticismo, mucha masculinidad. Este hombre es boom. Hizo que los chinos fueran machotes. Todo eso es una pasada. Pensaba, vaya, ese tío tan importante es mi papá. Y nunca habrá otro Bruce Lee. Aquí estoy, tío. Yo soy Bruce Lee. ¿Cómo se convierte un chino normal en el mayor experto en artes marciales de la historia? 263 guión, 5 guión, 224 guión, 10. Prueba X1, toma 1. Bruce, mira directamente a cámara y dinos tu nombre, tu edad y dónde naciste. Me llamo Lee, Bruce Lee. Nací en San Francisco en 1940. Tengo 24 años. Hubo mucha polémica cuando me lo traje a Estados Unidos. Pero antes de todo eso, él adoraba la época que vivió en Seattle. Y para mis hijos era importante saber dónde estaba su padre. Me eché a llorar y no podía parar. Creo que después del entierro lloré todo el camino desde Seattle hasta la frontera de California y hasta Sacramento. Fue un momento muy duro salir de Hong Kong y llevarme a su hijo predilecto. Es interesante repasar la infancia de Bruce para entender mejor en qué llegó a convertirse. Para empezar, los japoneses a principios de los años 40 ocuparon Hong Kong durante la Segunda Guerra Mundial y eso influyó en Bruce. Desde que era muy niño, fue importante para él lograr ser autosuficiente. Y para poder conseguirlo, tienes que asumir mucha responsabilidad personal. Históricamente hay mucho resentimiento entre China y Hong Kong y Japón. Su madre me contaba que Bruce se asomaba al balcón y amenazaba a los aviones japoneses que llegaban a Hong Kong. Se rebelaba contra todo lo que fuera antichino. ¿Actuaste en películas en Hong Kong? Sí, desde los 6 años. Bruce fue un niño actor gracias a la influencia paterna. Su padre era actor de la ópera china y más adelante en películas cantonesas. Dile al equipo a qué hora ruedan en Hong Kong. Sobre todo de madrugada, porque Hong Kong es muy bullicioso. Allí viven unos 3 millones de personas. Así que las películas suelen rodarse entre las 12 de la noche y las 5 de la madrugada. Mucha gente no lo menciona, pero fue la estrella infantil más importante de Hong Kong. Rodó más de 20 películas siendo niño.
Fue el Macaulay Culkin de esa época. Y hay que tener en cuenta que los británicos gobernaban Hong Kong. El objetivo eran los británicos. Pero hay mucha rivalidad entre los británicos residentes allí y la población china. También tiene sangre caucásica. Vivió muchos conflictos raciales, no solo a su alrededor, sino en su interior. Y tuvo algunos altercados con estudiantes ingleses. Sentía mucha rabia contra los que querían decidir su futuro. Y a los 13 años empezó a estudiar con Yip Man. Como seres humanos, luchar está en nuestro ADN, lo tenemos y nos gusta. Yip Man le enseñó Wing Chun a Bruce. Yip Man era un gran maestro de Kung Fu. Bruce tuvo encontronazos con la policía y con otros chavales en Hong Kong y se peleaba. Le encantaban las peleas callejeras. Le gustaba la gente que peleaba en la calle. El estilo de Bruce surgió para sobrevivir en las calles. Se crió peleando en las azoteas de Hong Kong. Bruce solía enseñarnos películas de Super 8 en las que se les veía luchar de forma tradicional. Uno se adelantaba y daba un par de puñetazos, y el otro retrocedía y se caía sobre una maceta. Solía haber dos clanes, el clan Choi Li Fut y el clan Wing Chun, formado por Yip Man y sus alumnos, y se peleaban entre ellos. Las peleas en las azoteas entre los Choi Li Fut y los Wing Chun son algo legendario, son verídicas. Estuve en Hong Kong y la animadversión entre los Wing Chun y los Choi Li Fut sigue existiendo. Yip Man ejerció una gran influencia en Bruce y le orientó hacia la filosofía. Yip Man no sería una leyenda sin Bruce Lee. El Wing Chun era un estilo de arte marcial muy minoritario y ahora es conocido mundialmente, y lo es gracias a Bruce Lee. En el fondo, las artes marciales significan expresarte de forma sincera y cuesta mucho de conseguir. Gran parte de ese espíritu guerrero es muy respetable. Es algo puro. Va más allá de cualquier cultura, de cualquier idioma, de cualquier color. Todo consiste en ganarte el respeto del otro. Si vas a hacerme daño, tendrás que currártelo, capullo. ¿Entiendes? Yo era el menor de 3 hermanos. Me obsesioné con Bruce Lee y las artes marciales y quería apalear a mis hermanos para demostrar mi valía. Cuando empieza una pelea, no puedes evitar emocionarte, no puedes evitar mostrar entusiasmo. Me costó un tiempo, pero muchas de las veces en que mis hermanos me pegaban, yo les daba una patada a ellos y se acabó. A mí no se me daba bien resolver las cosas hablando. No le veía sentido. Prefería las peleas. Luego me sentía mal y avergonzada, infantil. Pensaba que podría haberlo gestionado mejor, pero también me sentía bien. Mi padre me decía, los luchadores nacen, no se hacen. Bruce Lee era un luchador nato. Cuando das un puñetazo, te inclinas un poco hacia adelante, confiando en no estropear ningún ángulo de la cámara. Has de usar toda la cadera y golpear. Centrar toda tu energía ahí y convertir eso en un arma. Cuando Bruce Lee era un chaval de unos 13 o 14 años y aprendía Wing Chun, descubrieron que tenía sangre caucásica, tenía una cuarta parte alemana. ¿Y qué? Los otros alumnos dijeron que no se le debía permitir aprender Wing Chun porque no era chino puro. Cuando estás solo y nadie quiere estar ahí porque no quieren que les pegues, sientes una soledad tremenda. Si algo he aprendido a lo largo de mi vida es que tengo mal genio. De hecho, un carácter violento. Toda su vida es un juego entre Oriente y Occidente. Odiaba la opresión contra los débiles. Algo que vio por todas partes. En la ocupación japonesa, el levantamiento de los boxers, las potencias extranjeras invadiendo China. Para él todo aquello estaba mal. Para vivir como él quería, tuvo que luchar para conseguirlo. Tuvo que esforzarse y ganárselo a pulso. Me resulta muy fácil hacer el numerito, parecer engreído y transmitir un sentimiento de arrogancia y ser un chulito. Puedo aparentar lo que quiera, ¿me entiendes? Puedo deslumbrar o mostrar algún movimiento sofisticado, pero expresarme con franqueza, sin mentirme a mí mismo. Expresarme con sinceridad. Eso, amigo mío, es
En ciertos aspectos, es lo contrario a la ira. Es belleza, es pasión, es un arte. Es pintar un cuadro sin herramientas. Me sorprendió descubrir, aunque lo entendí bien, que Bruce Lee era campeón de cha-cha-cha, porque eso se reflejaba en su estilo de lucha. En 1957 fue campeón de cha-cha-cha en Hong Kong. Su juego de pies era impecable, era un gran bailarín de samba. La gente lo desconoce. Se movía como ningún otro. Se movía de forma única. En un combate hay juego de piernas, técnica, postura corporal y una fuerza que se interpone. Y ahí el baile y las artes marciales van de la mano. ¿Y cuándo te fuiste de Hong Kong? En 1959, a los 18 años. Empezó a tener problemas con la policía por un lado y con las bandas por el otro. Le pegó a un chaval y él no sabía que era el hijo de un jefazo de la policía de Hong Kong. Se metía en tantas peleas que a los 18 años su padre le dio $100 y lo mandó a Norteamérica. Si quería legalizar su situación para ser ciudadano norteamericano, tenía que volver a la edad de 18 años. Irte cuando aún sigue siendo una estrella es raro, porque podría haber seguido haciendo películas, pero quisieron que se fuera para que decidiera qué camino tomar. En Seattle, mi padre empezó a enseñar artes marciales. No tenía en cuenta ni la raza ni el nivel de vida. Si de verdad te interesaban las artes marciales, él te enseñaba. Taki Kimura era su mejor amigo y Taki acabó siendo su primer instructor en su primera escuela, el Instituto Yun Fan Kung Fu en Seattle, Washington. Bruce venía a mi instituto y nos daba clase de filosofía china. Era 5 años mayor que nosotros. Y recuerdo que el corazón me hacía pum, pum, pum. Y pensaba, qué mono es. Poco después, empezó a darme clases de kung fu. Y mi relación con él cambió. Pasé de ser una alumna a sentir que tal vez pudiera haber conexión entre nosotros. Ambos fuimos a la Universidad de Washington. Quedábamos en el campus e íbamos a clase. A veces, cuando no estábamos practicando kung fu o alguna otra cosa. Y cuando acabábamos las clases, nos íbamos corriendo a su estudio, que estaba en la zona universitaria, y veíamos Hospital General por la tele todos los días. Decíamos, tenemos que llegar, ya casi son las 3. En los años 60 se celebraban matrimonios interraciales en California, pero no en el resto del país. Era muy difícil. A mi madre no le entusiasmó que decidiéramos casarnos. No quería que su hija tuviera que sufrir el rechazo de otros. Estos matrimonios dejaron de estar prohibidos en el 68, pero la gente siguió sin aceptarlos. Bruce fue rotundo al decir, quiero casarme con Linda. Sé que hacemos buena pareja. Así que nos casamos. Para mi madre fue muy duro, pero no tardó nada en querer muchísimo a Bruce. Su esposa Linda era quien le hacía tener los pies en la tierra. Ella era su puntal. Como pareja, no sufrimos prejuicios por parte de los demás. Y creo que en eso influyó mucho la personalidad arrolladora de Bruce. El primer internacional fue en Long Beach, California, y me tocó recibir a Bruce Lee porque él era el invitado, así que le hice de guía. Me demostró su arte antes de demostrárselo a los cinturones negros. En el hotel me dijo, escoge lo que quieras, dame una patada lateral, una circular, yo te daré un puñetazo corto. No fue un puñetazo corto, me dejó fuera de combate. Fue más bien un gancho. Me sorprendió por un lateral. La facilidad con la que lo hacía y a la vez lo explicaba me pareció alucinante. Fue como una pesadilla, de esos sueños en los que no puedes huir. Cuando Bruce hizo su exhibición de Kung Fu, fue diferente a lo que había visto hasta entonces. Dijo, el individuo es más importante que cualquier estilo o sistema. Y yo me dije, debo entrenar con un hombre así. Se adelantó mucho a su tiempo.
Fue a los campeonatos de Ed Parker en Long Beach y lo trataron como a un dios. Cuando hacía sus flexiones con un pulgar, no se oía ni una mosca. Mostró su velocidad, su fuerza, su golpe de 1 pulgada. Se decía que Bruce Lee era la persona más rápida del mundo. Hacía todo aquello de forma tan realista que la gente no sabía si era espectáculo o era algo auténtico. Cuando Bruce hizo su exhibición en 1964, antes incluso de volver a Oakland, donde vivíamos por entonces, recibí una llamada del despacho de William Dozier. Resulta que Jay Sebring, el famoso estilista, vio a mi padre en los internacionales de Long Beach. Y él le cortaba el pelo a William Dozier y le dijo, tienes que verle, es asombroso. Cuando Bruce llegó a casa, le dije, debes llamar a ese hombre. William Dozier es productor de Hollywood y quiere verte. Su primera reacción fue, vaya, quizá pueda hacer algo en Hollywood. Mira directamente a cámara, Bruce. Iba elegante. Llevaba traje y corbata, con camisa blanca. Iba muy elegante, pero se sentía como una cobra enroscada. Según creo, acabas de tener un hijo. Sí. Y por eso has perdido horas de sueño, ¿verdad? 3 días. Tenía 24 años y llegó allí como diciendo, tienen suerte de que venga a hacer una prueba para ustedes. ¿Está el golpe con el dedo? ¿Está el puñetazo? Con su actitud, lo decía todo. Está el de revés y con el codo. Incluso hablando con él, notaba su naturaleza explosiva. Y cómo no, puedes usar la pierna directa a la ingle y arriba. Tenía un carisma de estrella especial. O si retrocedo, paro aquí y luego vuelvo. Muy bien. Parece preocupado. Su intención nunca fue adentrarse en el mundo del espectáculo. Su pasión eran las artes marciales. Tenía una escuela en Seattle y la segunda fue en Oakland. Su plan era abrir muchas escuelas por todo el país. Empezó con las artes chinas clásicas, el Wing Chun, y luego todo el mundo ha oído hablar de la pelea en 1964 en Oakland. Existe la famosa leyenda de cómo la comunidad china de Oakland le desafió. Él tuvo que defender su derecho a enseñar su arte a los no chinos. Tú y esta sociedad sois inútiles para este país. Sois arcaicos. ¿Y tú eres idiota al pensar que puedes apartarte de nosotros porque tú lo decidas? Para demostrar que Bruce Lee se equivocaba, que era un impostor y un fraude, los tradicionalistas chinos enviaron a alguien para luchar con él. Los chinos mandaron a alguien a cerrar la escuela, cerrar o pelear, y como no, Bruce eligió pelear. El combate iba a celebrarse en la escuela de Bruce. Si Bruce perdía, tendría que dejar de enseñar a los no chinos. La mayoría de personas no reaccionan muy bien ante aquello que les hace revisar sus dogmas. Yo estaba allí, embarazada de 8 meses de Brandon. Y llegaron esos ancianos de San Francisco, liderados por Wong Jackman, que iba a ser el contrincante en el reto. Llegaron y fue un combate espectacular. Yo no albergaba dudas de cuál sería el resultado. Wong Jackman empezó a correr por la sala intentando huir de Bruce. Y a Bruce le costó 3 minutos derribarlo y dijo, ¿te rindes? ¿Te rindes? Así que Wong Jackman y esa gente se marcharon. Y recuerdo como si fuera hoy a Bruce sentado en la escalera de la parte trasera del estudio con la cabeza entre las manos. Y ella le preguntó, ¿qué te pasa? En ese combate se dio cuenta de que las artes clásicas no iban con él y que debía haber tumbado a ese tipo mucho antes. Bruce Lee peleó con un hombre y no le venció tan deprisa como quería, y eso le hizo reflexionar. Estas anécdotas tienen la estructura de mito y fantasía. Son pequeñas parábolas sobre el maestro. Dijo, mis conocimientos de Wing Chun, mi arte tradicional, no me han preparado para este tipo de combate. Ahí empezó la evolución de su propio estilo de artes marciales. En las notas que empezó a escribir en 1965 leemos, mi estilo es la esgrima occidental, el boxeo y el Wing Chun. Dice, nuestro conocimiento se lo debemos al Wing Chun, pero hemos de ir más allá del Wing Chun. Adoptó gran parte del boxeo. Le parecía que el boxeo era más realista en el intercambio de golpes.
Le gustaba el juego de pies del boxeo porque está vivo, evoluciona, cambia. Se dedicó por completo a ver películas de boxeo. Desde Jack Johnson, Gene Tunney, Dempsey. De Dempsey tomó la cadena cinética, cómo generar potencia, la importancia de un buen puñetazo, la relevancia de alinear bien el cuerpo. Bruce tenía una colección enorme de películas de boxeo y a Muhammad Ali lo tenía en un pedestal. Lo que hacía era algo único. Una vez entré, las luces estaban apagadas y estaba viendo una película de Super 8, pero hacia atrás. Muhammad Ali adelantaba el pie izquierdo y Bruce adelantaba el derecho, así que veía las películas hacia atrás y las estudiaba meticulosamente. Se estiraba, leía y repasaba la película de un boxeador. Todo a la vez. Según John Saxon, coprotagonista en Operación Dragón, John le preguntó, ¿por qué tienes todas estas películas sobre Ali? Y Bruce le dijo, porque un día combatiré contra él. Si te digo que soy bueno, dirás que soy presuntuoso. Muchos cuestionaban que Bruce Lee fuera un auténtico luchador. Pero si te digo que no soy bueno, sabes que estaré mintiendo. Bruce era un luchador extraordinario. En el plató de Operación Dragón lo vi golpear a un pandillero, un miembro de los Tong, que se estaba metiendo con él. En mi opinión, es uno de los mejores luchadores. Las peleas callejeras y su velocidad y juego de piernas le convirtieron en un fenómeno de 61 kilos. Era un arma letal de 60 y pocos kilos. Por decirlo de algún modo, no me asusta ninguno de mis contrincantes. No me preocupan. Tenía todos los atributos necesarios para ser un buen luchador. Agilidad, equilibrio, coordinación, habilidad. Y si he de pelear, si así lo he decidido, se acabó, tío. Te aconsejo que me mates antes. La gente dice, fue el hombre más duro que jamás ha habido. Pesaba 60 y pocos kilos. Lo cogí así por la ventana. Pero eso no acabaría con él. Era un artista y era el mejor. Si hoy hubiera querido ser luchador de MMA, él habría sido al que todos los demás temen. Su técnica era impecable, era perfecta. Me da igual que seas buen luchador. Con 60 kilos y combates contra Brock Lesnar, perderás. El más grande con igual preparación siempre vencerá al más pequeño. Pero la realidad es que el tamaño daba igual, porque te derribaba pesaras lo que pesaras. Pero todos tenemos mandíbulas diferentes. ¿Me entiendes? Si Bruce Lee era un gran luchador, o si no lo era, no afecta a su importancia cultural e histórica, porque sus películas cambiaron el mundo. Te dieron el papel de Kato, el chofer en El Avispón Verde, principalmente porque eras el único hombre con rasgos chinos que podía pronunciar el nombre del protagonista, Britt Reed. Eso lo dije en broma, claro. Pero es un hombre puñetero. Cada vez que lo decía, tenía que concentrarme. Residencia del señor Reed. De críos veíamos El Avispón Verde por él. El protagonista nos daba igual. Tenía un coche extraordinario, lo aplaudo. Pero Kato era alucinante. En el barrio todos queríamos ser Bruce Lee, no el Avispón Verde. Muchos de los extras en el Avispón Verde no sabían cómo reaccionar, porque si interpretas a Shawn Wayne das un puñetazo y el otro cae. Con él era pam, 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 súper rápido. En una de las tomas de Bruce, da una patada y la cara interna del muslo la tiene pegada al pecho. Al ver esa patada pensabas, no me lo puedo creer. Las patadas de este tío son alucinantes. Recuerdo lo que mi padre decía sobre su primera incursión en Hollywood. Estaban todos esos actores veteranos haciendo lo suyo, y él se sentía el único robot de la sala. Eso es algo que puedo aplicar a mi vida, a cuando actuaba, y me esforzaba por intentar impresionar a la gente adecuada. Cuando golpeaba en El Avispón Verde, no era yo mismo. Intentaba acumular seguridad externa, técnica externa, pero nunca me pregunté qué habría hecho Bruce Lee. Lo bueno es que no tardó en decir, no voy a hacerlo más. Fue un momento revelador para él. Y, por cierto, en esa serie mi trabajo fue malísimo. ¿De veras? ¿No te gustó? No lo vi. No. Siempre intentó ser alguien holístico, en la lucha, en la filosofía, el mejor ser humano. Las artes marciales tienen un significado muy profundo en mi vida. Era un hombre muy culto. Leía mucho, estudiaba y reflexionaba.
En el fondo, todo tipo de conocimiento significa autoconocimiento. Tenía una librería inmensa en su sala de estar, desde el techo hasta el suelo, y en cualquier libro que cogieras, había anotaciones sobre lo que era bueno, útil, lo que no lo era. Como actor, como practicante de artes marciales, como ser humano, todo lo he aprendido de las artes marciales. El Tao del Jeet Kune Do sobre todo tiene influencias occidentales y proviene de libros de esgrima y boxeo. Podemos coger fragmentos del libro y descubrir de dónde proceden palabra por palabra. Quizá cambiara luchador por esgrimista, pero prácticamente era igual. La gente dice, esa no es la filosofía de Bruce, es de este autor o de este otro. Pero da igual, no es lo importante. Es divertido leer sus escritos, pero sobre todo eran anotaciones. Hay frases en las que quizá cambiara una palabra y sustituyera Jeet Kune Do por Tao. No se trata de ser puramente natural o antinatural. Lo ideal es la naturalidad antinatural o la antinaturalidad natural. Yin y Yang, ¿no? Exacto, eso es. Gracias a Bruce Lee, ahora leo a Alan Watts, Jiddu Krishnamurti, a Lao Tse, claro, el Tao Te Ching. Bruce Lee diseccionó esas filosofías yendo directamente a la esencia. En eso consiste la filosofía, en algo que puedas aplicar a tu vida diaria, y eso hizo Bruce Lee. Ahí demostró ser un genio. Quizás suene muy filosófico, pero es la inacción con acción o la acción sin acción. Me he perdido. Sí, ¿verdad? Bruce Lee, como filósofo, no introduce nada nuevo, pero aporta radicalidad a las artes marciales. Habla de la ideología de la contracultura, del zeitgeist. Te hace interesarte en el budismo, en el yoga, en todo lo oriental. Bruce Lee nos muestra meditación en movimiento. Has abierto una escuela en Hollywood, ¿verdad? Para gente como James Garner, Steve McQueen y otros. ¿Por qué quieren aprender artes marciales? ¿Por algún papel? En realidad no. La mayoría acude a mí para que les enseñe no tanto a defenderse, sino a expresarse a través del movimiento, bien sea ira, muy alto, bien sea determinación, lo que sea. Me pagan para que les enseñe, por medio del combate, el arte de expresarse con el cuerpo. Nuestro jardín siempre era una escuela. Venían Jim Coburn, Steve McQueen, y eso era algo normal. De tus alumnos famosos, James Garner, Steve McQueen, James Coburn, Roman Polanski, ¿quién era el mejor? Depende, ¿vale? Como luchador, Steve McQueen, ese sinvergüenza, era duro por naturaleza. James Coburn es un hombre pacífico. Yo le conocí. Vale, le has conocido. Y sabes que es encantador. Es muy dulce, ¿verdad que sí? Él valora la parte filosófica, de modo que su comprensión es algo más profunda que la de Steve. Solía decirme que deseaba que Steve McQueen fuera un poco más como Coburn y Coburn un poco más como Steve McQueen. En realidad es una combinación de ambos. Por un lado está el instinto natural y por otro el control. Hay que armonizar los dos. Si te vas a un extremo, serás muy poco científico. Si te vas al otro extremo, de repente serás un autómata. Todos los luchadores profesionales importantes recurrían a Bruce porque querían pulir sus habilidades. Joe Louis, Bob Hall, Chuck Norris. Chuck Norris es quien patea mejor. Chuck Norris es asombroso. Bruce no quería enseñar a principiantes. Sí que ofrecía cursos para ellos en sus escuelas, pero él se encargaba de expertos en artes marciales y creía que podía mejorarlos. Una vez más, no lo entiendes, es algo más. ¿Lo vas a entender? Así era como enseñaba. Sabía mucho, me enseñó Kung Fu. Bruce Lee influyó mucho en Joe Louis. Joe Louis era campeón mundial cuando conoció a Bruce, pero era Bruce el que enseñaba a Joe. No se le daba bien mover las manos hasta que conoció a Bruce Lee, pero su patada lateral era magnífica. Joe daba 1000 patadas laterales al día. A ver, Joe Louis actualmente habría aprendido toda esa mierda y habría sido tan malo como lo era entonces. A Bruce las competiciones de karate o de artes marciales le parecían absurdas, y yo discrepaba con él. Bruce las veía, pero no creía en ellas. Siempre defendió los entrenamientos con contacto total. Al principio veía todo eso y decía, esto no son artes marciales, es una tontería.
tontería. Hay que librarse de estas reglas. Respeto que no quisiera competir, porque no era combate auténtico. Decía, no combates para ti, no te expresas a ti mismo, combates para los jueces, el árbitro, las normas. La realidad del combate es que hay alguien que quiere vencerte a golpes. Para aprender a nadar, no puedes nadar en tierra, has de entrar en el agua. Para aprender a pelear, debes pelear. ¿Has roto 5 o 6 tablas con la mano o el pie? Una tabla. No devuelve el golpe. Me rompería la mano o el pie. Respetaba mucho a los expertos en artes marciales de entonces que ganaban competiciones, pero él tenía una filosofía diferente sobre las artes marciales. No era solo combatir. Yo ya no creo en ningún estilo. No creo que haya un estilo de lucha chino o un estilo japonés o cualquier otro estilo. Porque si no tienes un estilo, si te limitas a decir, aquí estoy como ser humano, ¿cómo me puedo expresar? ¿Total y completamente? De ese modo, no crearás ningún estilo. Porque un estilo es una cristalización. Sin él, hay un proceso de evolución continua. Por entonces llamó a su instituto Yunfan Kung Fu. Íbamos conduciendo y dijo que lo que le gustaba de la esgrima era el arresto. Bruce no usaba bloqueos pasivos, sus bloqueos eran un golpe. Bruce adoptó las posturas que se ven en el esgrima occidental. En vez de bloquear y golpear, se hace simultáneamente. Decía, queremos interceptar su movimiento físico y su pensamiento. Es como en esgrima. ¿Ves este agarre? Este es el agarre. Y por eso él dice, voy a llamar a mi nuevo método el arte interceptor, o del puño que intercepta. Venga, tócame, como puedas. Para tocarme debes acercarte a mí. Tu ataque me da la oportunidad de interceptarte. Y le preguntaron, ¿cómo llamas a eso? Y dijo, lo llamamos Jeet Kune Do. En cantonés, Jeet Kune Do. Y entonces Dan dijo, las siglas serían JKD. Y Bruce exclamó, me gusta. El arte del puño que intercepta. Que intercepta, ¿eh? Parece chino, pero es más bien un arte marcial norteamericano. El Jeet Kune Do sencillamente era ¿cómo puedo acabar un combate de la forma más eficaz y directa posible? La filosofía de Bruce Lee era cuanto más sencillo sea, mejor, más eficaz y más directo. Lo demás era cosa de Hollywood. Se puede enseñar. ¿Lo entiendes? Pero no se puede tipificar. Y eso no quiere decir que no se pueda transmitir, pero era algo personal, algo suyo. Todos los pretenciosos, los impostores que colocan carteles de Jeet Kune Do en sus escuelas y no tienen ni idea de lo que es, lo consideran un estilo. No sé si hubiera perseguido esas escuelas, pero le habrían molestado. Por culpa de los estilos, la gente está dividida. No está unida porque los estilos se han convertido en dogma. Bruce Lee despreciaba todo tipo de autoridad, a todo tipo de dogma, a las tradiciones. Les decía que os den a todos. Ya en los años 60 afirmaba que no debíamos seguir un estilo, ninguno es el mejor, que hay que tomar un poco de todos. En 1968 dijo, el JKD en el 69 será diferente. Le miré y dije, lo que hacemos ahora está bien. Contestó, no, el JKD en el 69 será diferente y en el 70 también. Las artes marciales han evolucionado más en los últimos 10 años que en los últimos 10.000, gracias a que aquello de lo que hablaba Bruce Lee, la filosofía en la que él creía, acabó demostrándose, y este nuevo arte marcial pudo empezar a crecer y evolucionar. El gran combate de la noche por el título del peso semipesado. ¡Allá vamos! Hablabas antes del boxeo chino. ¿En qué se diferencia de nuestro tipo de boxeo? Primero, nosotros usamos los pies. 2-0. Y también usamos los codos. ¡Precioso codazo! ¿Y usáis los pulgares? Todo lo que se te ocurra, lo usamos. Se usa todo. Tenemos que hacerlo porque es la expresión del cuerpo humano. Todo, no solo las manos.
Lo absurdo en el mundillo de las artes marciales es que la gente debate sobre esto, pero no hay discusión. Bruce Lee es el padre de las artes marciales mixtas. Sí creo que hay relación, pero el Jeet Kune Do no es lo mismo que las artes marciales mixtas. Si Dana White dice Bruce Lee es el padre de las artes marciales mixtas, yo diría que es uno de los primeros, pero Gene LeBell es el padre de las artes marciales mixtas. En el 63 vimos a Gene derrotar a Milo Savage, un boxeador profesional, y Bruce aún no estaba en las artes marciales mixtas. Mientras le ahogaba me cogió la mano, se la metió en la boca y empezó a morderme y le dije, Milo, como me muerdas te sacaré un ojo. Abrió la boca, saqué la mano y le asfixié. Estuvo inconsciente unos 22 minutos. Gene LeBell le enseñó a Bruce Lee técnicas de agarre. Lo lanzaba, le daba una vuelta y caía de pie. Y entonces se giraba y me daba una patada de talón semicircular o hacía una llave de judo. Era un atleta magnífico. Si alguien es el padre de las artes marciales, ese es Bruce. Las usó antes que nadie. Es el primero que dijo que había que unirlas todas. Y usaba pantalones cortos. Es lo más aproximado al UFC y las artes marciales mixtas 25 años después. En 1947, el Kajukenbo fue el primero en aunar todas estas artes marciales bajo un mismo título: karate, judo, kempo, boxeo. Al igual que Bruce Lee, unió todas estas prácticas, pero el Kajukenbo lo hizo primero. Coincido con Dana White en que Bruce fue un pionero de las artes marciales mixtas. Lo cierto es que todos han sido parte de esta evolución. Desde Benny el Jet Urquídez a Joe Louis, todos ellos. Joe Louis, el boxeador, también. Y la lista sigue y sigue. Cuando apareció el UFC, no hablaban de Bruce Lee, hablaban de Royce Gracie. ¡Royce Gracie! Los Gracie también formaron parte de esto, parte de la historia no solo del UFC, sino de la evolución de las artes marciales. Durante un tiempo dominaban esas competiciones. Y aquí está el ganador. Lo que los Gracie hicieron fue coger las técnicas de sumisión, refinarlas y llevarlas a otro nivel diferente. A Bruce le habría encantado el jiu-jitsu brasileño. Si hubiera visto a los Gracie, lo habría estudiado. En realidad le encantaba la lucha libre y el judo. La diferencia entre los Gracie y Bruce Lee es que Bruce nunca se casó con una sola cosa. Cuando todo el mundo empezó a aprender jiu-jitsu y empezaron a practicarlo... ¡Por Dios! ¡Santo Dios! Fue cuando empezaron a hablar de Bruce Lee. ¡Madre mía! ¡Es Karate Kid! Y cuando hablas de combate, aun siendo un deporte, hablas de algo más. Hay reglas, hay normas, pero cuando hablas de lucha sin más... Sin reglas. Sin reglas. De auténtica lucha. Entonces será mejor que entrenes todo el cuerpo. Un arte marcial en una jaula es para una competición, es un deporte. No sé si lo llamaría el padre de las artes marciales mixtas, porque sigue siendo un deporte, sigue habiendo normas. Bruce Lee estaba hecho para luchar en la calle, no para una competición ni nada de eso. En los combates de vale tudo en Brasil apenas hay reglas. Puedes dar cabezazos, patadas en la ingle, puedes hacer de todo. El arma favorita de Bruce en una pelea callejera era el golpe con el dedo. Esta mano estaría aquí, bloquearía la visión, y al golpear haría esto. El golpe podría causar daños permanentes en la vista. Las artes marciales mixtas son la forma de combate más pura que hay en el mundo civilizado. ¡Fijaos qué golpe! A mí siempre me pareció un deporte real, crudo, que algún día superaría el boxeo y al parecer ese día ha llegado. ¡A luchar! Sinceramente, es el tipo de combate más duro y auténtico que he encontrado. Es el tipo de lucha que deseo. ¡Carano! ¡Qué gran luchadora! Hay miedo. A veces no quieres entrar. Te enseña a enfrentarte a las consecuencias. Ese miedo debe ser superado. Mi mayor miedo no es que me hagan daño. ¡A Carano la están machacando! Mi mayor miedo es no poder levantarme y expresarme con autenticidad. En las luchas reales no creo que intentes expresarte. Intenta sobrevivir. Y te preguntas, ¿cómo me puedo expresar con sinceridad en ese momento? Si quiero golpear, lo haré, tío, y lo voy a hacer. No porque quiera evitar que me peguen, sino para comprometerme de verdad y expresarme a mí mismo. Para eso te has de entrenar, para llegar a ser uno con... Esto puede sonar raro. Yo siento que ayudo a la gente al golpearles en la cara. ¡Qué barbaridad! ¡Ahí tenemos a John Jones! Les golpeo para librarles de su debilidad, para hacerlos mejores personas. En mi opinión, es la expresión artística más sublime. Y eso significa expresarte con franqueza. ¡Al cuerpo!
Para hombres como John Jones, es importante tener ese tipo de confianza. No siento que esté haciendo daño a mi contrincante, a mi enemigo. Es como si fuéramos hermanos y pintáramos un cuadro juntos. Eso les ayuda hasta que deja de hacerlo, algo que la historia nos muestra que siempre ocurre. Cuando se topan con un tipo y piensan, esto va en serio, es la realidad, puedo resultar herido. Lo que ocurre es que tras varios años en esto sufres las consecuencias. Yo me fui a hacer un examen neurológico porque me temblaban las manos y no lograba acordarme de dónde había aparcado el coche por la mañana. Debe regularse, debe haber jueces y también personal médico, porque lo último que quieres es ver a gente herida. Creo que a mi padre, por su interés en las artes marciales puras y en el combate, le habría gustado mucho ver el UFC. Bruce Lee admiraba mucho la lucha y habría saltado de la silla con tanto entusiasmo como cualquiera de nosotros. Le habría enorgullecido que le llamaran el padre de las artes marciales mixtas. Y hay gente que lo ha entendido. Dicen que Bruce Lee fue el padre de las artes marciales mixtas. Y eso me molesta. Si él es el padre de las artes marciales mixtas, yo soy el abuelo de las artes marciales mixtas. Y si no me crees, te estrangularé. Porque tienes un cuello ideal para estrangularte. Cuando entras en el mundo de las artes marciales y empiezas a hablar de Bruce Lee, mucha gente se ofende. La gente se molesta, y mucho. Pero Bruce Lee es el padre de las artes marciales mixtas al 100%. Era tan directo y tan concreto con lo que pensaba y creía que le pidió a George, un amigo suyo, que le hiciera una lápida en miniatura. Es muy pesada y dice, en memoria de un hombre que fluyó, machacado y distorsionado por el caos clásico. Y con caos clásico quería decir que las tradiciones eran un desastre. Llega un derechazo y me muevo en un ángulo de 30 grados. Luego me doblaré. Es muy complicado. No funcionará en la vida real. Así que ahí estaba la lápida que él creó para recordarse que debía volver a fluir.